Hola, hola, buenas, sean todos muy bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica. Hay hartas cosas que mencionar, ¿ah? Yo solo para resumir les cuento que desde que yo estudié, vi que en el fondo los pacientes con enfermedad renal crónica les dejaban régimen hiperproteico, normoproteico e hipoproteico. O sea, yo vi las tres cosas. Y para resumir, la recomendación actual es dejarles normoproteico, ya en pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis. Y bueno, vamos a ir conversando varios detalles entonces en relación a la enfermedad renal crónica y su manejo nutricional. Eh, Resumirle inmediatamente que les voy a enviar por Classroom varios papers que hablarían de alimentación en diferentes estadios de enfermedad y en el fondo en pacientes con diálisis o sin diálisis. Nosotros hoy día nos vamos a referir principalmente a los pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis. ¿Ya? Y recordar que es una enfermedad muy importante, hay una población importante con enfermedad renal crónica y una malnutrición se relaciona mucho con una mortalidad previa, ¿ya? Entonces, la idea es poder lograr que estos pacientes tengan una buena calidad de vida, evitar el desgaste o la pérdida de proteína y que mantengan una buena cantidad de energía, ¿ya? Los factores dietéticos pueden tener un efecto sobre la progresión de la enfermedad renal y un efecto sobre sus complicaciones. Por eso, en general, a los pacientes con enfermedad renal crónica, uno debe evitar la sobrecarga de sodio, la sobrecarga de volumen, tiene que estar atento y prevenir la hiperpotasemia, la hiperfosfatemia y la acumulación de metabolitos tóxicos de la degradación de proteínas. Al revés, la desnutrición se ha visto que genera más riesgo y una mayor mortalidad a largo plazo. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos de evitar la desnutrición en pacientes que tengan enfermedad renal crónica. ¿Mm? La dieta óptima para estos pacientes, uno puede estimar según la tasa de filtración glomerular, según si es una enfermedad que es proteinúrica o no proteinúrica, y uno debe siempre fijarse en otras comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, sí que no en todos, la recomendación directa es que sea baja en sodio y alta en frutas, verduras, legumbres, pescado, aves, cereales integrales, ¿ya? Porque esto de todas maneras nos va a ayudar a mejorar mucho em, a largo plazo los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, probablemente de las cosas extra en que nos vamos a tener que preocupar son del potasio y del fósforo, ¿ya? En general, eh, lo que uno recomendaría como aporte ideal proteico debe estar cercano a 0,8 gramos por kilo peso día, ¿ya? No es recomendable ingesta de proteínas muy baja, o sea, menores a 0,6 gramos por kilo día. Y uno recomienda en fondo hartas verduras, la ingesta de sodio en general varía según cada paciente o puede variar según entre los pacientes, pero en general es importante evitar la sobrecarga de volumen y sodio, por lo tanto la ingesta de sodio el ideal es que sea menor a 2 gramos de sodio al día, que para efectos de sal quiere decir menos de 5 gramos de sal al día. Ya, eso no es tan poco, en el fondo es bastante normal. Para los pacientes que no son hipertensos, eventualmente el sodio podríamos dejarlo hasta 2,3, cuando los hipertensos menores a 2 y los no hipertensos hasta 2,3, que equivalen en el fondo a 5,75 gramos de sal. No existen estudios convincentes de que en la población general ayude el reducir el sodio a esos niveles, pero hay algunos estudios que permiten recomendar en los pacientes con enfermedad renal crónica en relación con la población general, ¿ya? Por lo tanto, el sodio sí es recomendable ahí restringirlo. La ingesta de potasio debe guiarse por los niveles de potasio en sangre y si la concentración en potasio es normal, no es necesario en general hacer una restricción de potasio, pero si la concentración de potasio es alta, se debe restringir la ingesta de potasio en la dieta en un paciente que todavía no esté en diálisis, ¿ya? Em, Aún así, después vamos a ver que la recomendación es incluso en un paciente que ya sabemos que está en una enfermedad renal crónica, sería de todas maneras empezar a generar una restricción ya del potasio en forma progresiva, ¿m? En especial porque muchos de ellos vamos a usar algunos medicamentos que pudiesen generar hipercalemia, como el uso de IECA o ARA2.
Algunos médicos apuntan que la ingesta total de calcio en la dieta debiese ser menor a 1500 miligramos día, mientras otros prefieren un balance más estricto menor a 1000 miligramos día, o en fondo un gramo de la ingesta total de calcio. ¿Ya? Generalmente uno termina recomendando más eso, estar más estricto en las etapas más finales sobre todo. Y en la ingesta de fósforo, la recomendación es que vaya entre 0,8 a 1 gramo por kilo día, em, dado que esto nos va a ayudar, el fósforo pudiese alterar las concentraciones de crecimiento fibroblasto y eso en el fondo a largo plazo generar problemas. Respecto al aporte calórico, el ideal es que las calorías se calculen como 25 a 35 kilocalorías día, con una ingesta máxima de grasas del 30% de la ingesta diaria y de estas limitar las grasas saturadas hasta el 10% del total de energía. ¿M? La ingesta diaria de fibras, uno la calcula en un rango ideal entre 25 a 34 gramos por día. em, y estas recomendaciones vamos a ir analizándolas en fondo uno por uno. Primero, la ingesta de proteínas. Para los pacientes entonces que tienen una velocidad de filtración glomerular menor a 60, que no tienen síndrome nefrótico, sugerimos restringir las proteínas a 0,8 gramos por kilo día. En pacientes que la ingesta se ha reducido más aún, aun cuando en algunas pequeñas primeras etapas ha demostrado algún grado de beneficio, a largo plazo conducen a una mayor desnutrición y por lo tanto una mayor mortalidad. Por lo tanto, se sugiere una restricción de proteínas pero leve, o sea, dejarla en 0,8 gramos por kilo día, no 6 ni menos de 6 que en algún momento se recomendó. Em, Hay otros estudios que dejan una ingesta de proteínas un poco mayor, de entre 0,1 gramos por kilo día, y las comparan con ingestas más bajas y logran probar que existe una buena adherencia, pero poco beneficio en relación a las dietas bajas en proteína. Por lo tanto, ellos lo que logran probar en estos estudios es que no había un real beneficio en la clínica por restringir tanto más las proteínas. Por lo tanto, el tema de proteínas siempre calcularlo ustedes como normoproteico. Mm, em, Después, hay una serie de revisiones, artículos, que eso quizás lo vamos a dejar más para revisar directo en UpToDate. Uno recomendaría que al menos el 60% de las proteínas sean de alto valor biológico, ¿ya? Y hay una tabla que yo también se las voy a dejar, de hecho está en uno de los artículos que me parece que es el recomendaciones dietéticas para pacientes con enfermedad renal crónica sin diálisis. Ahí al final aparece una tabla que igual se la voy a separar para poder enviarles en detalle. ¿M? Debe mantenerse una ingesta calórica adecuada, aumentando las grasas poliinsaturadas y evitando los hidratos de carbono procesados. Debe evitarse la estimulación en la descomposición de proteínas del músculo esquelético para limitar la pérdida neta de nitrógeno y una dieta restringida en proteínas pudiese ayudar a prevenir una acidosis metabólica, pero en general, de nuevo, el estudio a largo plazo recomendó igual normoproteico. En pacientes con síndrome nefrótico no restringimos la ingesta de proteínas. em, Algunos estudios hablaban de que era bueno intentar con rangos más bajos, sin embargo, em, finalmente estos, al compararlo con otros estudios, no habían demostrado una evidencia concluyente. ¿M? em, ni en animales ni en humanos, porque también habían estudios hechos en humanos que intentaban mostrar lo mismo. ¿M? Una dieta rica en proteínas de origen vegetal puede ser beneficiosa para los pacientes con enfermedad renal crónica, por lo tanto, uno pudiese recomendarla en general también porque suelen tener una menor ingesta de fósforo. ¿Ah? Y eso en el fondo es algo que también nos tenemos que preocupar en pacientes con enfermedad renal crónica. De ahí, respecto a la sal, la sal, un gramo de sal contiene en general 0,4 gramos de sodio,
Y eso es importante para poder hacer las recomendaciones dietéticas. Yo ya les hablé que la sugerencia es en gramos de sodio, dar menos de 2 gramos al día, lo que equivale a menos de 5 gramos de sal al día. Em, en pacientes que no tengan hipertensión, podríamos dejar el sodio un poquito más a 2,3 gramos al día, que equivale en sal total, 5,75 gramos. Em, Eso en relación a la sal. Generalmente entonces uno lo utiliza para intentar tener algunas mejorías, como en la presión arterial. El hecho de tener una restricción de sal permite que las presiones sean mejores y esto permite una progresión más lenta en la enfermedad renal crónica y a largo plazo también un mejor resultado cardiovascular. Hay estudios que analizan cada una de estas partes por separadas, pero en el fondo llegan a la misma conclusión de que la restricción de sal y la restricción de volumen finalmente aporta mucho en los pacientes. ¿Mm? Existe preocupación por la reducción excesiva en relación a que pueda generar una alteración en el equilibrio neurohormonal y generar un aumento de los lípidos, generando un entorno proinflamatorio. Sin embargo, un metaanálisis sugirió eh, que la restricción de sal aumenta los niveles plasmáticos de renina, aldosterona, catecolamina y lípido. Eh, Sin embargo, las respuestas compensatorias fisiológicas son más pronunciadas con la reducción repentina de sal que con concentraciones moderadas y a largo plazo. Por lo tanto, la reducción de sal uno la sugiere ir reduciendo a largo plazo en forma progresiva, ¿ya? No a corto plazo, sino que una restricción de sal en semanas. Y eso va a permitir que no altere los niveles plasmáticos de renina, aldosterona, de catecolaminas ni de lípidos. Y de esa forma se logra este tema fisiopatológico que pudiese generar preocupación, que no genere ningún riesgo, porque el cambio en la sal del paciente, en la ingesta de sal, se hace en el fondo progresivo y lento. Respecto a la ingesta de potasio, en general no requiere mayor ajuste hasta que disminuye la filtración de glomerular a menos de 30. Ahí donde ya cambia y hay que generar sí o sí cambios en la ingesta del potasio y ahí dejarlos como hipocalémicos sí o sí, pero en algunos pacientes, sobre todo que toman IECA o ARA2, pudiesen requerir antes una restricción del potasio para mantener el potasio normal, dado que estos aumentan o pueden aumentar la calemia en sangre. Em, respecto a la ingesta de calcio, mencionamos en el fondo que el ideal es que sea menor a 1500 miligramos. Hay algunos más estrictos que hablaban de 1000 miligramos como máximo en el fondo de la ingesta de calcio. Em, Sin embargo, hay algunas suplementaciones que nos pueden permitir reducir los niveles de hormona paratiroidea y con esto disminuir y el hiperparatiroidismo secundario que se genera en la enfermedad renal crónica y así ayudar en el fondo al balance eh, con los huesos, en el fondo. Em, Hay individuos en el fondo en que les dejaban un balance de calcio un poco más positivo, con dietas mayores a 2000 miligramos, y en estos lograron ver que había una disminución de los niveles de vitamina D y la paratormona mantenía intacta, sin embargo no alteraba mucho los niveles de calcio sérico. Por lo tanto, aunque habían datos que sugerían que estas dietas altas en calcio pudiesen dar un balance de calcio positivo, finalmente no hubo a efectos clínicos en la concentración de calcio un real beneficio y al contrario generaban mayores depósitos de calcio en los tejidos y llevaban en el fondo incluso en algunos puntos a calcificaciones. Por eso la ingesta la recomendaban menor a 1500 y más estricto, incluso menor a 1000 miligramos por kilo día, pero en fondo día. Respecto a la ingesta de fósforo se deja como máximo de 0,8 a 1 gramo por día, ¿ya? No está claro que la restricción altere significativamente la concentración
calcio sérico en pacientes que no se someten a diálisis. eh, y no restringimos la ingesta de fósforo de la dieta en pacientes que tienen en niveles normales de calcio y niveles normales de hormona paratiroidea. Sin embargo, como uno no le mide eso a todos los pacientes, la recomendación es hacer una restricción a esos niveles de fósforo que mencionamos de 0,8 a 1 gramo día. Em, las concentraciones altas de fósforo sérico se han asociado a mayor riesgo cardiovascular, eh, principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica, independiente incluso de otros factores de riesgo cardiovasculares. De ahí, mencionar de la ingesta de hidratos de carbono y de grasa, que en pacientes en el fondo con filtración glomerular menor a 60, el ideal era mantener entre 25 a 35, las grasas en el fondo total menor a 30% y las saturadas menos del 10%. Eso lo habíamos mencionado y esto nos va a ayudar en pacientes a disminuir riesgo de hiperfiltración glomerular, aumento de presión venosa renal, hipertrofia glomerular y dietas en general que contienen excesos de grasas e hidratos de carbono se asocian a procesos inflamatorios más acelerados y estrés oxidativo en el endotelio, lo que lleva en el fondo a más aterosclerosis y la disminución en el fondo de estos excesos de azúcares, sobre todo simples, y de grasas, sobre todo saturadas, permiten en el fondo disminuir los riesgos en pacientes con enfermedad renal crónica. Respecto a la ingesta de fibras, eh, en el fondo uno recomienda en la ingesta diaria hasta 34 gramos de fibra para hombres y hasta 28 gramos para mujeres. Eh, y la justificación se basa en que numerosos estudios han demostrado el efecto de la fibra en general como protectores de enfermedades eh, cardiovasculares, además de mejorar en el fondo a los pacientes que tengan diabetes, algunos cánceres, y mejora en general la mortalidad por todas las causas cuando uno ve la ingesta de fibras mayor. ¿M? Por lo tanto, la recomendación es aumentar ahí la ingesta de fibras porque mejora en cualquier persona la sobrevida, pero más en pacientes con enfermedad renal crónica. Em, ¿Algún otro detalle? No. Entonces, resumamos. Las proteínas en el fondo normoproteicas, idealmente cercano a 0,8 gramos por kilo día. Esto se asocia a, es que una, en el fondo, restricción moderada, muy cercano a los normoproteicos, se asocia a algunos beneficios como la reducción de nitrógeno ureico en sangre, toxinas urémicas, disminución de la carga ácida y disminución de la ingesta de fósforo. Y una dieta rica en proteínas de origen vegetal puede ser beneficiosa para los pacientes con enfermedad renal crónica. Y respecto al tema de la sal, eh, en general los valores los mencionamos, en hipertenso hasta 2 gramos y no hipertenso 2,3 gramos. El fósforo en el fondo restringirlo a 0,8 gramos por kilo día y con esas restricciones en el fondo debiésemos lograr el mejor balance nutricional y la mejor alimentación para los pacientes con enfermedad renal crónica. La recomendación siempre va a ser a los pacientes con enfermedad renal crónica, evaluarlos nutricionalmente, pedirles en forma ideal porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa magra, y de esa forma también previamente tener claro si nos estamos enfrentando a pacientes que tengan una alteración nutricional importante e intentar manejarlas desde las calorías, pero siempre asegurándonos que la ingesta en el fondo, proteínas, sea normal para el paciente. Eh, Uno recomienda siempre ahí tener apoyo con nutricionista y seguimiento en el fondo por equipo de nefrología. Eso, cualquier revisión en el fondo en relación sobre todo a lo que no conversamos ahora, que son en pacientes con hemodiálisis o con peritoneodiálisis, yo se los mando ahora en fondo por Classroom. Un abrazo, que les vaya muy bien.